Hola, mi nombre es Álvaro González y en esta presentación voy a hablar un poco acerca de la revisión sistemática de literatura. Esta presentación es más bien una introducción a este tema, en el sentido de poder como recorrer algo acerca de la historia, las características y discutir algunos ejemplos de esta estrategia, que puede ser muy útil para poder tener un mapeo general de lo que se sabe acerca de un tema en distintas áreas del conocimiento. Primero que todo, es importante conversar y reflexionar acerca de por qué es relevante hacer este tipo de estrategias de búsqueda sistemática de evidencia de investigación. Uno generalmente está muy acostumbrado a, al menos en la educación superior, las académicas y los académicos, a desarrollar marcos conceptuales o marcos de referencia o teóricos que están de alguna manera sesgados por nuestra propia formación, por nuestras experiencias, pero también están muy marcados por lo que son las culturas dominantes, los discursos dominantes de las distintas disciplinas en las que nos desempeñamos. Por eso es importante que podamos de alguna manera revisar nuestros sesgos al momento de hacer revisiones de literatura. Lo que nos puede dar una ventaja respecto de poder incorporar visiones del área de investigación en el que estamos trabajando, que puedan quedar a veces un poco invisibilizadas, ocultas o silenciadas dentro de un campo de conocimiento. Por eso es importante que el proceso de búsqueda de estos estudios y de esta evidencia sea sistemático, sus métodos sean abiertos y transparentes, y de alguna manera también puedan ser revisables y actualizables según lo que se vaya encontrando en la revisión. Un poco de historia respecto de las revisiones sistemáticas que están, de alguna manera, es una estrategia que está asociada al movimiento de la evidencia, es decir, esta idea de que las decisiones, tanto de investigación como de acción, de práctica y de políticas públicas también, sin duda, debiesen estar basadas en evidencia de investigación, debiesen estar bien fundamentadas en lo que la investigación ha ido demostrando que funciona o que tiene más efectos o de alguna manera en las posibles consecuencias esperadas o no esperadas de ciertas decisiones. Una de las primeras instancias en las que se aplicó esta idea de una revisión sistemática fue en estudios de metaanálisis que se fueron desarrollando en los años 70. Particularmente en el recuadro de arriba a la izquierda, quería destacar el trabajo de Glass and Smith, que Glass se dedicó a hacer algunos de los primeros estudios de metaanálisis, es decir, de valorar y sintetizar resultados de investigación sobre temas tan distintos como la eficacia de ciertas estrategias psicoterapéuticas, como también el efecto que tiene el tamaño de las salas de clase, el tamaño de los cursos en el aprendizaje de los estudiantes. Luego, durante los 70 también, y esto se fue expandiendo más allá de esta década, particularmente en el ámbito de la medicina, se empezó a trabajar muchísimo en esta idea de la medicina basada en evidencia, que quiere decir básicamente poder tomar el conocimiento, el mejor conocimiento que tenemos acerca de tratamientos, enfermedades, o incluso la interacción o el trato entre médicos y pacientes, para poder tomar mejores decisiones acerca del cuidado de estos pacientes. Y esto fue una cosa que fue propuesta, empujada muy fuerte por Cochrane en los 70, lo que llevó eventualmente en los años 90 a generar o formalizar esta idea de toma de decisiones basada en evidencia con el Cochrane Collaboration, que es un conjunto, un grupo, una organización que se dedica a fomentar el uso y también la difusión de evidencia para poder tomar mejores decisiones. Al mismo tiempo también, cuando se va generando esto a inicios de los 90 y hacia final del siglo anterior, a inicios del 2000, esto también se vuelve relevante para otros ámbitos del conocimiento, y particularmente en las ciencias sociales. Entonces ya nos salimos un poco del campo de las ciencias experimentales y se empieza a utilizar esta estrategia de revisión sistemática en ciencias sociales como educación, sociología, ciencias políticas, economía, etc. Y un ejemplo muy interesante de esto es el trabajo que hace el Campbell Collaboration, que básicamente lo que ellos
buscan es poder proveer un buen set, una buena base de evidencia para toma de decisiones sobre políticas públicas que están de alguna manera influidas por las ciencias sociales, ¿sí? Y esto entonces nos lleva como al momento actual, digamos, en los últimos 20 años, en que muchas de las decisiones de políticas, pero también de prácticas, se está promoviendo que sean hechas o realizadas en base a evidencia. Sin embargo, nuevamente volver a la pregunta de la primera lámina: ¿qué tipo de evidencia es la que nosotros desde la universidad, desde la educación superior, estamos generando y estamos proveyendo? ¿Cuáles son los sesgos que están involucrados en nuestros propios procesos de producción de conocimiento? Y esto es válido para distintos ámbitos del conocimiento, no solamente las ciencias experimentales y las sociales, también puede ser válido para las humanidades, en el sentido de que muchas veces nos quedamos como con ciertas, como les decía inicialmente, cierto conocimiento oficial, cierto conocimiento dominante, y hay otras voces que pueden verse silenciadas o invisibilizadas. ¿Qué es lo que diferencia una revisión sistemática de literatura? Y aquí ya nos metemos un poco más como en la construcción de estos campos conceptuales, de estos marcos teóricos, del clásico marco teórico que cualquiera de nosotros puede haber desarrollado en la universidad como estudiantes, como académicos, o también cuando se encargan estas revisiones de estado del arte para poder tomar ciertas decisiones, que son estudios que a veces pueden encargar organizaciones no gubernamentales o también gubernamentales. En general, lo que diferencia son los elementos que están en la base de la diapositiva. Por una parte, es importante considerar, como les decía inicialmente, que las revisiones sistemáticas de literatura se caracterizan por utilizar métodos explícitos y transparentes de búsqueda de estos estudios, de esta evidencia. Y por lo mismo también pueden ser considerados una investigación en sí misma. Entonces no son solamente la construcción de un estado del arte, de un marco de referencia o conceptual, o de una revisión de literatura, no solamente un ejercicio instrumental para poder desarrollar otro tipo de estudio empírico, sino que en sí mismo es un estudio empírico. Eh, por lo mismo también sus métodos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, pero es importante que siempre puedan ser revisables, replicables y actualizables incluso. Uno puede comenzar, como les voy a mostrar en la lámina siguiente, con una idea, con un problema que nos define unos ciertos temas o ámbitos de indagación, pero en la medida en que se va levantando información acerca del conocimiento que existe acerca de ese tema, puede que esos ámbitos de indagación sean revisados y puedan ser ampliados. Por ejemplo, podemos pasar de 2 o 3 ámbitos de indagación en un tema específico a 4, 5 o 6, dependiendo de la evidencia que encontremos. Y un elemento distintivo muy importante también es que las revisiones sistemáticas de literatura, en general, cuando están orientadas a un público como de tomadores de decisiones, de políticas públicas, por ejemplo, o también profesionales que trabajan en un ámbito específico, como por ejemplo en la medicina, en la educación, en el trabajo social, etcétera. Es importante que las revisiones de literatura puedan de alguna manera involucrar a los usuarios finales de este producto que va a ser esta revisión. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer una revisión acerca de eh, métodos de, eh, métodos de apoyo terapéutico para personas que han sufrido algún tipo de adicción a las drogas, por ejemplo, eh, con el fin de mejorar un servicio de apoyo terapéutico para ese tipo de pacientes, es muy importante poder involucrar entonces a los profesionales, a las profesionales que van a poder hacer uso de esta información, de manera que se pueda garantizar la relevancia de la información que se va a ir generando. ¿Cuáles son las etapas generales que siguen estas revisiones de literatura sistemática? Son en general 6 pasos. Esto es una simplificación de muchos otros pasos más pequeños que se pueden ir dando, pero los más importantes y los que voy a tratar de concentrar ahora en esta parte tienen que ver con el primer y segundo paso, que es aclarar el problema y la pregunta de revisión, y también poder establecer ciertos criterios, ciertos límites que nos permitan definir cuáles son los estudios que son de nuestro interés. Cuando investigamos sobre un tema en particular,
nos podemos encontrar con un sinnúmero de estudios e investigaciones, pero esos pueden ser de distinta naturaleza, pueden tener distintos objetivos, distintos instrumentales, por ejemplo, pueden estar realizados con distintas poblaciones de participantes, o pueden tener también ciertas fines o finalidades dependiendo de quién encarga el trabajo o de quién ha financiado la investigación. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una revisión acerca de estrategias más efectivas para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, no es lo mismo hacerse esa pregunta acerca del problema de qué es lo que funciona mejor, por ejemplo, en estudiantes que están en un país donde inglés es el idioma oficial, pero son, por ejemplo, hijos o hijas de familias migrantes de países donde el inglés no es la lengua, la primera lengua, la lengua oficial. O, por ejemplo, si quisiéramos hacer la pregunta respecto de países donde el inglés no es la lengua oficial, pero se enseña igualmente en el colegio, como por ejemplo en Chile o en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, eso nos va a dar unas ciertas pistas generales, unos límites o unos cortes gruesos para poder definir y establecer criterios acerca de qué estudios son los que nos interesan. Una vez definido eso y la pregunta de revisión y sus límites, nosotros nos dedicamos a buscar los estudios. Y esto es un mundo en sí mismo. Muchos de estos estudios, dependiendo del área donde estemos enfocando nuestra indagación, nuestra revisión, pueden encontrarse en bases de datos que sistematizan distintos ámbitos de investigación, como por ejemplo psicología, economía, medicina, educación, etc. Pero hay otros tipos de estudios que a veces hay que buscarlos en otras fuentes, no necesariamente en estas bases de datos grandes. Por ejemplo, habría que recurrir a Google o a Google Scholar para poder encontrar información acerca de estudios que puedan tener que ver con temas más interdisciplinarios, por ejemplo. Una vez que hayamos hecho la búsqueda de estos estudios según los criterios que se han definido a partir de nuestra pregunta de revisión y el problema que estamos tratando de abordar, estos estudios que han sido seleccionados, filtrados por distintos criterios que se fueron planteando, deben ser descritos de una manera estructurada. Aquí entra muy importante nuevamente el tema de los criterios y los métodos, claro. En sencillo, esto significa básicamente construir fichas de cada uno de los estudios con algunos criterios que puedan ser relevantes para nosotros. Los más clásicos son el propósito, los participantes, los métodos y los hallazgos. Una vez que estos estudios están descritos, se puede evaluar la relevancia y la calidad de cada uno de ellos en función de ciertos criterios que nuevamente hemos definido y que tenemos que ser presentes y transparentes en el proceso. Y a partir de esos estudios que cumplen con ciertos criterios de calidad que son de nuestro interés, podemos sintetizar los resultados de ellos para poder responder a la pregunta de investigación y eventualmente al final sacar ciertas conclusiones que nos permitan generar productos que puedan comunicar lo que hemos encontrado a distintas audiencias. Y esa comunicación puede variar dependiendo si esto es para, por ejemplo, comunicarse con otras comunidades académicas o es para más bien tomadores de decisiones, de políticas públicas o de otro tipo de organismos no gubernamentales, o tal vez es para dirigir nuestra comunicación a gente que está en la práctica de una profesión o de una disciplina. Ahora, me quisiera concentrar en esta última parte de la presentación, específicamente en el tema de los puntos uno y 2 de las etapas uno y 2 del proceso, y particularmente acerca del tema de los criterios de inclusión o exclusión de estudios para la regresión sistemática. Esto es muy importante porque una revisión sistemática orientada por una pregunta clara de revisión nos va a ayudar muchísimo para poder achicar el universo de estudios que nosotros vamos a revisar. Y de alguna manera también nos va a permitir alcanzar de manera más transparente y de manera más efectiva los objetivos de esta investigación y de esta revisión. Los criterios también deben relacionarse de alguna manera o pueden relacionarse de alguna manera con distintos ámbitos de esta revisión. Entonces, por ejemplo, podemos estar interesados en ciertos métodos que se han utilizado para investigar algunos temas. Entonces, para saber si esos métodos tienen algún tipo de elemento que nos pueda dar una visión más específica y más profunda acerca del tema que estamos abordando. También puede ser que la revisión se enfoque en las poblaciones específicas y así un sinnúmero de cosas.
Una de las formas más sencillas, pero no menos potentes por ello de revisión sistemática es poder hacer un mapeo general de lo que se sabe acerca de un tema específico, eh, con el fin de poder identificar ciertas brechas de conocimiento o poder dar visibilidad a algunas voces que pueden estar siendo un poco más invisibilizadas. En ese sentido, por ejemplo, lo que nos interesaría es definir muy claramente qué tipo de estudio estamos pensando acerca de qué tema. Les voy a mostrar un par de ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con una revisión sistemática acerca de el rol de las escuelas privadas y y la influencia que tienen estas escuelas privadas en la educación en países en desarrollo. Si se fijan en la tabla que está a la derecha, aquí aparecen los criterios para inclusión de los estudios en la revisión. Y en la tabla se listan 5 criterios: la relevancia, la geografía o la ubicación geográfica donde se desarrollan los estudios, el lenguaje en el que están escritos, la calidad de los estudios y la repetición, en el sentido de donde los estudios han replicado otros que son de alta calidad. Entonces, por ejemplo, si tomáramos como primer criterio la fecha de publicación, si se fijan en la columna número 2 de la tabla, dice First Served como primer filtro. Entonces, el primer filtro que hicieron estos autores fue decir, nosotros nos interesa referencias de estudios recientes. Por lo tanto, vamos a poner un límite temporal de estudios que sean desde el año 2003 en adelante. Y según la cantidad de estudios que ellos encontraron, si se encontraban con muchos de ellos, entonces hay un segundo filtro que se aplica. Y en este caso ellos dicen, ok, nos vamos a quedar solamente con aquellos que están desarrollados desde el inicio del 2008 en adelante. Eso da un marco de aproximadamente 6 años, considerando la fecha de publicación de este reporte, de 6 años o 5 años más o menos. Entonces, se dedican a revisar material que haya sido publicado muy recientemente. Otro de los criterios que puede llamar la atención puede ser el tema de la ubicación geográfica. En primer lugar, la idea es enfocarse en estudios que hablen acerca de escuelas privadas en países en desarrollo, pero luego y países en desarrollo de manera amplia. Pero luego eh, se encuentra un segundo filtro donde ya empiezan a especificar con los nombres específicos de los países a los que se refieren. Entonces, por ejemplo, uno puede observar en esa lista que la mayoría son países de África y el otro o grupo de países tiene que ver con Medio Oriente. Eh, y eso también entonces deja fuera a un conjunto importante de países de Latinoamérica que también podrían ser considerados en desarrollo. Finalmente, el tercer criterio, o el cuarto criterio, perdón, que tiene que ver con el lenguaje. En ambos filtros, el equipo de investigación decidió que se iban a concentrar exclusivamente en reportes escritos en inglés. Y esto también llama la atención, puesto que en la mayoría de los países en desarrollo en que se está haciendo la revisión, el inglés no es la primera lengua. Pero pareciera sí que es el interés de los investigadores buscar reportes en inglés, tal vez considerando que la facilidad para ellos de revisarlo va a ser mayor en vez de tener que pasar por procesos de traducción, lo que sin duda va a generar unas ciertas limitaciones a los hallazgos que ellos puedan reportar al final de su estudio. Un segundo ejemplo tiene que ver con un estudio acerca de inequidad y salud mental en jóvenes. Y aquí lo que se muestra a la derecha es el flujo de decisiones que fueron tomando los investigadores acerca de qué estudios podría incorporar en su revisión. Dado el tema que se estaba buscando, seguramente se utilizó una base de datos especializada en el tema de salud mental o psicología para poder hacer la búsqueda. Y se obtuvieron, como aparece arriba, poco más de 8.500 registros de investigación. Sin duda un número inmenso para poder revisar estos estudios. Por lo tanto, aquí es donde los investigadores, el equipo de investigación empieza a aplicar los distintos filtros que han decidido respecto de su pregunta de revisión. Lo primero es eliminar poco más de 1.600 registros que están duplicados, lo que reduce sustantivamente el número, pero aún así son muchos. Luego, lo que hacen es poder revisar estos casi 7.000 estudios que fueron quedando y se excluyeron una cantidad bastante grande, poco más de 6.500, que están probablemente asociados a exclusiones por distintos tipos de criterios, como por ejemplo ausencia de cierta información,
no necesariamente se dedican a investigar el tema con jóvenes, tal como está definido por el equipo de investigación, o tal vez mezclan distintas poblaciones. No está directamente vinculado con inequidad el estudio, tal vez la inequidad aparece como un elemento en la discusión del estudio. De esa manera, entonces, se llega a un número de 416 registros de investigación y se empiezan a buscar los documentos completos. Esto es súper importante porque para poder hacer la revisión sistemática de literatura es fundamental tener acceso al registro completo, al documento completo. No basta solamente con tener acceso al resumen de investigación. Por lo tanto, aquellos que no se pudo encontrar un reporte completo, que aparece ahí que son 10, quedan fuera de la investigación. Y de los que sí se pudieron encontrar, de los 406 que se pudieron encontrar, seguramente los investigadores al hacer una revisión de los documentos completos vuelven a aplicar los criterios y vuelven a eliminar una cantidad de reportes que no cumplen con los distintos criterios que habían definido al inicio. Entonces son cerca de 320 documentos que quedan excluidos para poder llegar a un número ahora de 80. Si se fijan, pasamos de más de 8.500 a 80 estudios que están en línea o que están dentro de los límites de la pregunta de revisión que se había definido. Sin embargo, estos investigadores aplicaron un nuevo filtro porque estaban interesados particularmente en un tipo de metodología que son los experimentos aleatorios. Entonces, ellos seleccionaron 17 estudios que utilizan esta metodología de Randomized Control Trials, de experimentos aleatorios, para poder hacer la revisión. Entonces, si se fijan, ambos ejemplos nos muestran lo importante que es el poder tener una pregunta de investigación clara que permita definir ciertos criterios que nos ayuden a poder definir claramente el rango de estudios que vamos a incluir en la revisión. Finalmente, para terminar, simplemente quisiera mostrarles estos recursos que a los que ustedes pueden acceder. Particularmente Cochrane y Campbell Collaboration son espacios donde uno puede encontrar mucha información acerca de las revisiones sistemáticas de literatura. Pero lo importante es que esto es simplemente como una introducción, trata de alguna manera mostrarles que esta es una herramienta que puede ser muy potente y muy útil para distintos tipos de investigadoras e investigadores en distintos ámbitos del conocimiento. No solamente por un tema de poder hacer una buena revisión de literatura, un buen marco conceptual o teórico, sino también para poder generar estos mapas acerca de lo que se sabe hacer sobre ciertos temas, de manera de poder, uno, por un lado, encontrar las brechas de conocimiento donde podemos nosotros contribuir a poder generar mayor evidencia. Dos, poder sistematizar aquella evidencia que acumulada nos va dando ciertas pistas acerca de qué cosas son las que se pueden sugerir a aquellos que trabajan en la práctica o en la toma de decisiones en políticas públicas. Y tres, también poder de alguna manera dar visibilidad y dar de alguna manera voz a aquellos tipos de estudios, aquella evidencia que está más en los límites y en los bordes o en los márgenes de lo que es el discurso dominante o el conocimiento oficial acerca de una disciplina o un ámbito o un área de investigación. Con eso los dejo. Muchas gracias.